Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre prevención de riesgos laborales cuando uno trabaja como técnico, en su casa o en un taller. Básicamente tiene que tener ciertas precauciones. Así que sabemos que muchas de estas precauciones son en exceso. Siempre que uno tiene que prevenir algo, tiene que pensar el peor escenario posible. Y también sabemos que muchos de nosotros en la vida de técnico no respetamos muchas de ellas, yo me incluyo. Pero formalmente es mi deber indicarles cuáles son estas medidas de seguridad y queda en todos nosotros cuáles respetamos más, cuáles respetamos menos, si respetamos todas, algunas, ninguna. Siempre confiando en nosotros, pero teniendo en cuenta que los imprevistos existen. Entonces, sin más, comenzaremos. Será un video de alrededor de 20 minutos. No me quiero exceder de ese tiempo. El mismo es de carácter obligatorio. Entonces, sin más vueltas, comenzaré. Entonces, la prevención de riesgos laborales. En el montaje y desmontaje de los equipos informáticos se trabaja con componentes sometidos a tensión eléctrica, se manejan superficies cortantes, herramientas puntiagudas, etc. Por lo cual existe el riesgo de sufrir un accidente. Por ello es fundamental cumplir las medidas establecidas en materia de prevención de riesgos. Hay que aclarar una cuestión en este momento, y es que mucha de la información fue sacada de la Ley de Prevención de Trabajo y Riesgos de Trabajo. Así que si hay algo del lenguaje que les es chocante, sepan que es una información sacada de un documento oficial. Entonces, hay ciertas medidas que están establecidas para prevenir riesgos. Estas medidas, en principio, son medidas de seguridad. Y estas medidas son un conjunto de técnicas que actúan sobre las causas de los riesgos para eliminarlos o reducirlos. Las mismas se dividen en medidas de prevención, que tienen por el objetivo eliminar o reducir los riesgos actuando sobre sus causas, por ejemplo, utilizar materiales ignífugos en lugares de trabajo. Eso sería que en tu taller no uses muchos materiales que puedan prenderse fuego. Esa sería una medida de prevención. Luego tenés medidas de protección, que es cuando no es posible eliminar los riesgos. Tiene por objetivo proteger a los que trabajan en este rubro. Por ejemplo, si en el lugar de trabajo no es posible utilizar materiales ignífugos, se debe trabajar con suficientes materiales para controlar los incendios en caso de que exista uno. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de no poder trabajar con materiales que sean ignífugos, o sea, que no se puedan prender fuego, como pasa en todas las situaciones, siempre tenemos algo que se puede prender fuego, lo ideal es tener a mano medios de protección que puedan evitar el incendio potencial. No digo que vaya a suceder, pero es potencial. Luego tenemos medidas de higiene, que son las técnicas que estudian los riesgos físicos, químicos y biológicos que se dan en el lugar de trabajo para evitar que perjudiquen la salud del trabajador. Bien, para comentar un poquito las medidas de protección individual que tenemos que tener nosotros. Por ejemplo, los equipos de protección individual utilizados en el montaje y mantenimiento de los equipos informáticos son los siguientes. Protección de los ojos, con pantallas faciales o gafas con protección lateral para evitar impactos de materiales proyectados mientras se está efectuando el montaje del equipo. Pero bueno, esto es excesivo, lo entiendo, pero formalmente hay que decirlo. Protección de oídos con tapones u orejeras. Protección de las manos con guantes. Los guantes son útiles porque nosotros utilizamos constantemente herramientas de trabajo, que son, instrumentos cortantes o punzantes, como cúteres y destornilladores. Por ello, los guantes deben ser resistentes a cortes y o perforaciones. Después, protección en los pies, calzado de protección. Los riesgos pueden producirse, si se te cae algo en los pies, una herramienta, el mismo CPU, y eso puede lastimarte bastante. Hablando un poquito más de riesgos, los riesgos que se pueden producir en el trabajo de un técnico informático son los siguientes. Riesgos mecánicos, que son caídas de objetos o herramientas en los pies, por ejemplo una computadora, un destornillador. Por eso mismo hablábamos recién de los calzados, que pueden ser antiperforaciones o antigolpes. Riesgos eléctricos importantísimos, que son descargas en la manipulación de componentes eléctricos,
también con utilizar calzado aislante está muy bien. Riesgos electrostáticos, estos son de gran importancia, son los derivados de la electricidad estática. En un técnico informático son especialmente importantes, no solo por su propia seguridad, sino también por la de los equipos con los que trabaja. La energía estática puede hacer que se dañen los componentes electrónicos. Acciones que pueden evitar el problema de la estática, por ejemplo, es tocar un grifo. Las tuberías, cuando son metálicas, hacen de toma a tierra, o tocar el agua de un grifo. Otra puede ser tocar continuamente la parte metálica de las carcasas de las computadoras, el chasis, para descargar estas diferencias de potencial entre tu cuerpo y la computadora. Es el conocido como abrazo a la PC, el legendario abrazo a la PC. Luego, utilizar una pulsera de toma de tierra y utilizarlas correctamente. Bien, lo importante que quiero comentar ahora es el trabajo con instalaciones eléctricas, que en principio nosotros no vamos a tener mucho contacto con ellas, pero hay cosas que tenemos que saber. Posiblemente los riesgos más graves a los que se exponen quienes trabajan con equipos informáticos son los riesgos eléctricos, no los electrostáticos que ya comentamos. Los equipos informáticos necesitan energía eléctrica para funcionar, y por ello manejan alto voltaje, alrededor de 220 voltios, que pueden causar una descarga eléctrica grave si se tocan. Poseen capacitores, pueden permanecer cargados incluso cuando el equipo ya no está enchufado, y son capaces de provocar descargas eléctricas fatales. En concreto, la energía eléctrica presente en los equipos informáticos genera los siguientes riesgos. Riesgos por electrocución, o sea, electrocutarte por contacto directo, por ejemplo, generado al tocar la fuente de alimentación. Mucho peligro. O indirecto, por ejemplo, ocasionado si se toca la carcasa del computador, o sea, el chasis del computador, y accidentalmente está en contacto con algún elemento de tensión. Imagínense que el chasis, que la fuente está abierta, con cables en contacto con el chasis, que es metálico. Nosotros tocamos el chasis y por conductividad nos electrocutamos. Entonces hay que verificar ciertas cuestiones. Esta electrocución, o sea, quedarse electrocutado, puede causar quemaduras, paros cardíacos, respiratorios, golpes y caídas en consecuencia de esto. A su vez también puede generar incendios a consecuencia de sobrecalentamientos y sobretensiones en algunos dispositivos con materiales que puedan ser prendidos fuegos. Algunas medidas de prevención generales, son, por ejemplo, desconectar los equipos antes de manipularlos, comprobar el estado de las conexiones, los cables y los enchufes. Como precauciones específicas podemos citar las siguientes: no manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas o sudadas, no desconectar los equipos tirando de los cables, sino del conector, alejar los cables de las fuentes de calor, las tapas de los cuadros eléctricos deben permanecer cerradas y el peligro eléctrico debe estar señalizado. Aquí quiero hacer una aclaración respecto a las fuentes. La fuente siempre tiene que estar bien sellada y bien atornillada, porque es la pieza que mayores problemas puede causar. Utilizar cables y enchufes con toma de tierra. No enchufar demasiados dispositivos en una zapatilla. Eso también puede generar altas temperaturas. Continuando con el interior de los equipos. En el interior de los equipos informáticos, excepto en algunos componentes como las fuentes de alimentación y los monitores, la tensión que circula es una corriente continua de unos pocos voltios, 5, 3,3, 12, por ahí. Una descarga de esta corriente no causará graves daños al trabajador, pero es suficiente para dañar o incluso destruir definitivamente algún componente informático. Por ello, siempre que se manipule una computadora, este debe estar apagado y desenchufado de la corriente. Por otro lado, una instalación eléctrica en malas condiciones puede provocar cortocircuitos e incendios. De hecho, el riesgo de incendios es uno de los más graves a los que están sujetos los talleres informáticos. Las medidas más eficaces son las preventivas, para evitar que se produzca el incendio, revisando las instalaciones eléctricas periódicamente y extremando el orden y la limpieza con el fin de evitar la acumulación de materiales de fácil combustión y la propagación del fuego. Asimismo, se debe contar con suficientes extintores en perfecto estado de uso y adecuados a la clase de fuego que se puede producir en estas instalaciones. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Además, se deben instalar sistemas de detección y alarma y señalizar y dejar libres las salidas de emergencia. Eso es bastante extremo si tenemos un taller en nuestra casa, pero piénsenlo si se quieren poner algún localcito.
En caso de que los incendios que se puedan producir en un taller informático, los extintores apropiados son de la clase C o ABC, de polvo seco, polivalente o de CO2, dióxido de carbono. En este tipo de incendios hay involucradas instalaciones eléctricas, por lo que en ningún caso deberá utilizarse el agua como elemento extintor por el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. En todo caso, la primera medida será cortar la corriente con el interruptor diferencial o bajar el interruptor de corriente de la casa. Lo importante es leer detenidamente el manual de instrucciones de cada dispositivo que estemos por utilizar, no desenchufar el cable de tensión cuando el equipo esté funcionando. Puede ocurrir que dañes la fuente de alimentación y los demás componentes. Recordá que un equipo suspendido o en stand-by aún está funcionando. No ubicar el equipo en un lugar con alta temperatura o humedad, ni junto a las ventanas ni lugares de paso. No tocar determinadas partes de los componentes con las manos, por ejemplo contactos o algunas piezas sensibles. No forzar nunca los componentes al insertarlos en los conectores de la placa. No utilizar la fuerza a la hora de atornillar. Fijar una memoria. Evitar el contacto de los líquidos con el equipo. En caso de que se derrame cualquier líquido sobre algún componente electrónico, dejarlo secar algunos días en un ambiente lo más seco posible. No utilizar secadores de pelo o similares. Se puede utilizar arroz para absorber la humedad. Muchos líquidos provocan cortocircuitos y oxidación. Evitar la acumulación de polvo en el interior de los equipos. Para eliminarlo, utilizar un pincel suave, una aspiradora pequeña o un spray limpiador con aire comprimido. Utilizar, a su vez, el sentido común. Otra cosita que quiero aclarar es que una de las tareas más habituales de los técnicos de computación es el trabajo con pantallas, constantemente visualizando pantallas, básicamente, como estamos hoy en día, con el celular, con la computadora, con la tablet, con la televisión, cualquiera, digamos, básicamente estamos todo el día mirando una pantalla, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden dar fatiga visual, física o mental. También la postura, una silla que no tiene la altura correcta puede ocasionar lesiones en la espalda y o cuello. Una mesa no situada a la altura correcta provocará sobrecargas musculares y podrá dar algún, dolor de piernas también. Como medidas de prevención habrá que mantener una postura adecuada frente a la computadora. Ahora quiero comentar un poco sobre herramientas. El técnico informático está constantemente utilizando herramientas como alicates, martillos, destornilladores, tijeras, llaves, cuchillos, cúters, etc. El uso de estas herramientas conlleva algunos riesgos, golpes, cortes y pinzamientos en las manos producidos por las herramientas mientras se trabaja con ellas o con los propios equipos. Lesiones en los ojos, con partículas o elementos proyectados de los objetos con los que se trabaja o por las propias herramientas. Esguinces por sobreesfuerzo o gestos violentos. Las medidas preventivas genéricas que se deben observar respecto a las herramientas son las siguientes. Utilizar herramientas de buena calidad. Seleccionar las herramientas adecuadas para cada trabajo y destinarles el uso particular para el cual fueron diseñadas. Verificar que el estado de conservación de las herramientas es el correcto antes de utilizarlas. Además, se debe revisar periódicamente el estado de las herramientas, aunque no se utilicen. Transportar las herramientas de forma segura. Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en un lugar seguro. Además de estas medidas genéricas, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha publicado varias guías técnicas relativas al uso específico de cada herramienta. Las recomendaciones relativas a las principales herramientas manuales son: destornillador. Solo deben utilizarse para quitar tornillos o atornillarlos, no como punzones o cuñas, para hacer palanca. Deben tener el mango en buen estado y amoldado a la mano. Su espesor, anchura y forma debe estar ajustado a la cabeza del tornillo. Se deben desechar los destornilladores que tengan el mango roto, la hoja doblada o la punta rota o retorcida, y eso puede complicar la apertura de cualquier componente. Cuchillos, cúters, cuchillas. Son muy peligrosas por el riesgo de corte que suponen. Deben utilizarse siempre en dirección contraria al cuerpo. Debe mantenerse un especial cuidado al guardarlos cuando no se usan, evitando que quede debajo de papeles o trapos y pueden dar lugar a cortes accidentales. Deben ser almacenados y transportados en una funda dura. Finalmente, quiero comentarles algo sobre condiciones ambientales que hay que tener para que el lugar donde nosotros efectuamos nuestro trabajo sea confortable.
Las condiciones ambientales, ya sea temperatura, humedad, ventilación y corriente de aire, pueden ser una fuente de riesgo. Riesgo, dirás vos. En efecto, los técnicos deben disfrutar de su entorno laboral de una condición ambiental adecuada para el trabajo que realizamos. Unas malas condiciones ambientales pueden producir diversas patologías, resfriados, desmayos por exceso de calor, etc. Además, unas condiciones que no sean confortables pueden producir insatisfacción en el trabajo, con la consiguiente pérdida de concentración en su tarea. Las medidas preventivas consisten en proporcionarse adecuadas condiciones ambientales. La temperatura de los locales o de los lugares donde uno trabaja deben estar comprendidas entre los 17 y 27 grados, una temperatura normal. Bueno, sin más, quiero hacer una última aclaración después de todo esto, que gran parte lo leí, porque yo mismo no suelo hacer muchas de estas cosas, pero realmente si uno quiere tener la certeza de tener la máxima seguridad disponible, tiene que ocuparse de muchas de estas cuestiones. Lo más importante es que nosotros tengamos el área de trabajo resguardada de cualquiera de estos peligros. Los peligros más importantes son los peligros eléctricos, los cuales nosotros siempre tenemos que estar calzados, con ropa adecuada, con guantes si es posible, la computadora desconectarla bien de la pared, las conexiones que están en la pared, los enchufes, tienen que estar lejos de humedad. Si el enchufe es defectuoso o la pared tiene humedad y toca el enchufe, lo conectamos en otro lado. Hay que tener especial cuidado con eso. Más de una vez me ha llegado una fuente quemada, una computadora que no funciona porque tiene la fuente quemada, porque el problema está en el enchufe. Entonces estaríamos perdiendo un montón de dinero por culpa de nuestro enchufe. Incluso si viene una computadora de un cliente y yo enchufo la computadora en un enchufe en mal estado y se la quemo, la culpa es mía. Entonces hay que tener especial cuidado con eso. Seamos conscientes en nuestro trabajo y ayudémonos entre todos. Bueno, sin más, les mando un abrazo grande y estaremos en contacto. Adiós.